Plataforma educativa Vanguard Room. Curso de geometría. Repaso de ángulos. En este video tutorial emplearemos todos los conceptos que tenemos acerca de los ángulos, como son las bisectrices y como es la suma de ángulos llanos, ángulos complementarios o ángulos agudos o ángulos suplementarios. Comenzamos con nuestro primer ejercicio. Ejercicios de aplicación. En este primer grupo de ejercicios tenemos que establecer verdadero o falso según correspondan a los enunciados establecidos. Bien, en esta primera parte tenemos 4 grupos de ejercicios que comenzaremos a desarrollar de acuerdo al conocimiento adquirido sobre toda nuestra etapa escolar. Primer ejercicio, dice indicar verdadero o falso según corresponda. El ángulo es la figura geométrica formada por dos rayos con el mismo origen. Eso es cierto, por lo tanto esto será verdadero. El ángulo agudo es aquel cuya medida es mayor que 90 grados y menor que 180 grados. Bueno, hasta donde tenemos como conocimiento, un ángulo agudo es menor que 90 grados, pero mayor que 0 grados. Por lo tanto, esta proposición es falsa. Con la regla no graduada, ¿a qué se refiere una regla no graduada? Son estas reglas, como escuadras, que no tienen los centímetros o los milímetros en este caso. Y un compás, que es una herramienta para poder hacer círculos o establecer arcos, es imposible bisecar al ángulo. No, nosotros podemos utilizar con regla no graduada y compás, es imposible bisecar al ángulo. ¿Es imposible? No, es posible hacerlo. Por lo tanto, esto sería falso. No es imposible, sí es posible. Ejercicio número 2. Dice, utilizando la regla no graduada y un compás, trace la bisectriz del ángulo A o B. Correcto, o sea, lo que hacemos nosotros en papel es construir nuestro ángulo A o B. Luego, con nuestro compás, vamos a hacer unas marcas y donde se biseca, vamos a trazar nuestra bisectriz. De tal forma que con esta hemos hallado la bisectriz de este ángulo. Al decir bisectriz significa que estos dos ángulos tienen la igual medida. Ok, mientras vamos leyendo el ejercicio número 3 que nos dice, calcular la suma de la mitad de la medida de un ángulo recto con la sexta parte de la medida de un ángulo llano. Vamos a ver, el ángulo recto es aquel que mide 90 grados y el ángulo llano es aquel que mide 180 grados. Bien, teniendo esto como conocimiento, vamos a establecer nuestro ejercicio que está de manera textual a una manera simbólica. Calcular la suma de la mitad de la medida de un ángulo recto. Correcto, la mitad de la medida de un ángulo recto más la sexta parte de la medida de un ángulo llano. Así es, lo único que tenemos que hacer es efectuar nuestras operaciones de cálculo y por lo tanto nuestro resultado sería 75 grados. Definitivamente tenemos que tener el concepto de lo que es un ángulo recto y de lo que es un ángulo llano. Veamos el ejercicio número 4. Dice, calcular x si OA con OB forman un ángulo perpendicular. Esto se lee OA perpendicular a OB. Esta relación es muy importante. ¿Y qué cosa significa perpendicular? Perpendicular significa que esos dos rayos están formando un ángulo de 90 grados. Gracias a este concepto, podríamos tomar el ángulo AOM y MOB y los vamos a sumar y vamos a igualar a 90 grados. De esta manera se habrá establecido una ecuación algebraica simple de primer grado y la que tendríamos que desarrollar. 3x más 15 más 2x equivalentemente a 90 grados. Hasta esta línea terminó nuestro concepto geométrico y a partir de aquí ya viene nuestro concepto algebraico. Reducimos la expresión
Por lo tanto, el valor de x sería 15 grados. Como puedes observar, toda esta información la tenemos porque hemos ido formando estos conceptos con el transcurso de los años y con los temas desarrollados en este año escolar 2020. Ejercicio número 5. Dice, la 12ª parte del ángulo de una vuelta con la mitad del suplemento de 60, ¿a qué equivale o cuánto va a ser? El ángulo de una vuelta es un ángulo de 360 grados. El suplemento de un ángulo sería 180 menos x. Entonces, como nos están solicitando el suplemento de 60, sería 180 menos 60. Por lo tanto, el suplemento de 60 es 120. Pero, leamos bien el ejercicio, me dice la mitad del suplemento de 60. Si el suplemento de 60 es 120, la mitad sería 60. Pero vamos a ver aquí. La 12ª parte del ángulo, ok. La 12ª parte del ángulo es 360 sobre 12. Y la mitad del suplemento de 60 es 120 sobre 2. Así es, aquí terminó el concepto geométrico para proceder a desarrollar nuestro concepto aritmético. 360 entre 2 sería 30 y 120 entre 2 sería 60. Entonces, nuestro resultado sería 90 grados. Como puedes observar, es fácil de entender porque los conceptos los manejas, los tienes. Es importante para el desarrollo de los ejercicios tener todos los fundamentos básicos para poder desarrollar. Observemos el ejercicio 6. Dice, dos ángulos complementarios. Dos ángulos complementarios. Ah, ok. Si un ángulo se llama alfa y el otro se llama beta, entonces la suma de los dos tiene que ser 90. ¿Estamos de acuerdo? A eso le llamamos ángulos complementarios. Pero si nos piden ángulos suplementarios, entonces alfa más beta es igual a 180. Pero vamos a enfocarnos en nuestro ejercicio. Dos ángulos complementarios están en la relación de 1 es a 4. ¿Esto cómo se escribe aritméticamente? Primero, esto es muy importante. Alfa más beta igual a 90 grados. Recuerda lo que dijimos, complementarios. Ahora nos dan una relación de 1 es a 4. Ah, ok. Alfa es a beta como 1 es a 4. O sea, quiere decir que por cada valor de alfa existen 4 veces beta. O sea, si alfa vale 2, beta vale 8. Si alfa vale 3, beta vale 12. Es 4 veces más. Pero no sabemos en qué proporción están creciendo. Por esa razón les vamos a dar la constante K. O sea, quiere decir que alfa mide 1K y beta mide 4 veces K. Esta relación la vamos a reemplazar en nuestra expresión alfa más beta igual a 90. De aquí obtenemos un valor para la constante K, que es equivalentemente a 18. Gracias a este valor puedo conocer cuánto vale alfa y puedo conocer cuánto vale beta. Correcto, el valor de alfa sería 18 y el valor de beta sería 18 por 4 igual a 72 grados. Pero nos enfocamos en la pregunta y nos dice, ¿cuánto le falta a la medida del menor, el menor es 18, cuánto le falta a la medida del menor para ser igual a la medida del mayor? Este concepto o esta pregunta se refiere a que cuánto le falta a 18 para llegar a 72 y eso no se obtiene de ninguna otra manera salvo con nuestra diferencia. Por lo tanto, diríamos lo siguiente. Beta menos alfa sería equivalente a 54 grados. Como puedes observar, hay muchos contextos que nosotros debemos de manejar para poder entender el ejercicio. Cualquier situación por resolver se logrará entender si entiendo cuál es la situación que debo de desarrollar. En otras palabras, todo problema tiene solución si entiendo el problema. Paso número 7. ¿Cuál es el suplemento de 360.000 segundos? Correcto. Para hallar el suplemento, primero vamos a tomar los 360.000 segundos y lo vamos a convertir en grados. Entonces, 360.000 segundos. Ok, la conversión va a ser lo siguiente. Un grado es equivalente a 3.600 segundos. Eliminamos dos ceros arriba, dos ceros abajo y luego procedemos a dividir. Y ya hemos convertido de esta manera los 360.000 segundos a grados. Por lo tanto, esto sería 100 grados.
pero a mí me piden el suplemento de 100 grados. Ok, entonces procedemos a desarrollar el suplemento, que sería 180 menos 100. Por lo tanto, el suplemento solicitado es de 80 grados. Veamos el ejercicio número 8. ¿Cuál es el complemento de 600 minutos? Nuevamente, importante, el complemento sería lo que le falta un ángulo para llegar a 90, pero previamente tendríamos que convertir los 600 minutos en grados. 600 minutos es equivalente. Por cada grado hay 60 minutos. Establecemos este factor de conversión. Eliminamos un 0 arriba, un 0 abajo y nos queda 60 sobre 6. Así es, lo vamos a convertir a grados. Por lo tanto, nos estaría quedando 10 grados. Quiere decir que 600 minutos es equivalentemente a 10 grados. Pero nos piden el complemento, entonces tendríamos que hallar el complemento de los 10 grados. Por lo tanto, el complemento de 10 sería 90 menos 10. Lo cual indica que nuestra respuesta sería 80 grados. Bien, veamos el siguiente ejercicio. Tenemos acá una representación gráfica. Nos dice, del gráfico calcular X si OB es bisectriz del ángulo AOC. OB es una bisectriz. ¿Qué cosa es una bisectriz? Una bisectriz es aquella línea o aquel rayo que divide un ángulo en dos partes iguales. Ah, perfecto. Como OB es bisectriz de AOC, quiere decir que lo voy a dividir. Veamos, comenzamos con el número 9. Esto va a ser beta y esto también va a ser beta, puesto que OB es una bisectriz. Pero ahora tenemos en la parte superior izquierda un ángulo llano, beta más X más 20. Y según recuerdo, un ángulo llano mide 180 grados. Podríamos utilizar esa expresión para nuestro desarrollo. Beta es 20 grados, opuestos por el vértice. Ah, muy bien. Por lo tanto, el ángulo llano sería beta más X más 20, igual a 180 grados, pero beta ya es conocido. Despejando nuestra variable, obtenemos un valor para X, 140 grados. Así es simple y sencillo. Vayamos a nuestro siguiente ejercicio. Dice, del gráfico calcular X si OB es bisectriz de A o C. OB es bisectriz de A o C. Vamos a ver. Esto va a ser de mucha ayuda. Esto es una bisectriz. Por lo tanto, si es una bisectriz de A o C, esta abertura también toma el valor de X. Esto significa que tenemos un ángulo llano. Esta abertura opuesto por el vértice también es X. Lo cual indica que si sumamos por el ángulo llano 140 más X, esto nos daría 180 grados, ángulo llano. Esto significa que el valor de X sería 40 grados. Así es, sumamente sencillo, conociendo lo que es una bisectriz, conociendo lo que es un ángulo llano. Entonces, estos conceptos son fundamentales y básicos para poder desarrollar cualquier situación geométrica que se nos vaya a presentar. Veamos el ejercicio número 11, que es muy práctico, pero que vamos a utilizar nuestro concepto para poderlo desarrollar. Dice, del gráfico debemos de calcular el ángulo formado por las bisectrices de A o B y de B o C. Perfecto, trazo la bisectriz de A o B. Ahí está, esta es la bisectriz de A o B. Perdón, una consulta. ¿Y qué es una bisectriz? Una bisectriz es ese rayo que divide el ángulo A o B en dos partes iguales. Ok, esto es beta y esto también será beta. Hacemos exactamente lo mismo para B o C. Trazamos una bisectriz, por lo tanto a esto lo llamaremos alfa y a esto también lo llamaremos alfa. Entonces, lo que nos están pidiendo es el ángulo formado por estos dos rayos que lo hemos puesto con líneas punteadas. Así es, en otras palabras, nos están pidiendo alfa más beta. Pero tenemos aquí un ángulo llano. Vamos a aplicar nuestro concepto del ángulo llano, que diría 2 alfa más 2 beta igual a 180. A cada uno de los términos le sacamos mitad y por lo tanto tendríamos alfa más beta igual a 90, que es el ángulo formado por las bisectrices establecidas en este ejercicio. Veamos el ejercicio número 12.
Dice, del gráfico debemos de calcular el ángulo formado por las bisectrices de A o B y de B o C. Si además sabemos que OA y OC son perpendiculares. Este es un dato muy importante. Aquí he trazado la bisectriz y acá he trazado la otra bisectriz. De tal manera que esto es beta, esto es alfa, esto es beta y esto es alfa. Listo, ahí están las bisectrices. Pero acá hay un dato muy importante. Este dato, OA perpendicular a OC. ¿Qué significa esto? Que esos dos rayos están formando un ángulo de 90 grados. Quiere decir que 2 alfa más 2 beta es equivalentemente a 90 grados. Pero a nosotros nos piden hallar el ángulo formado por esas bisectrices. En otras palabras, me piden hallar alfa más beta. Le sacamos mitad a cada término, al igual que en el ejercicio 11, y tendríamos que alfa más beta es equivalentemente a 45 grados. ¿Ok? Observemos que necesitamos manejar muchos conceptos y nosotros lo tenemos de acuerdo al grado académico al cual estamos cursando. 13. La medida de los ángulos adyacentes. A ver, ¿qué cosas son ángulos adyacentes? Son ángulos que van uno a continuación de otro. Ok, me dice que la medida de los ángulos adyacentes A o B y B o C miden en ese orden 40 grados y 60 grados. Vamos a hacer una figura. Este es el ángulo A o B. ¿Cuánto mide ese ángulo? 40 grados. Y acá tengo el ángulo B o C. ¿Cuánto mide ese ángulo? 60 grados. Me piden calcular el ángulo formado por las bisectrices. Trazo la bisectriz de A o B. Ah, pero me acuerdo, A o B mide 40. Al trazar la bisectriz, esto se divide en 20-20. OP es la bisectriz. Hago lo mismo con B o C. Trazo la bisectriz, la voy a llamar OQ, y como B o C mide 60, al trazar la bisectriz sería 30 y 30. Y a nosotros nos piden el ángulo formado por las bisectrices. En otras palabras, me piden el ángulo formado por POQ. Así es, la medida del ángulo POQ sería la suma de 20 más 30. Ejercicio 14. Nos dicen, del gráfico debo de calcular X si OC es perpendicular con OE. Ya sabemos el concepto de perpendicular, forma 90 grados, así es. Además, OE es bisectriz de DOF. Perfecto, vamos a ver. Esto es muy importante. La medida del ángulo EOC es 90 grados. Cada una de estas aberturas equivale a alfa, puesto que OE es una bisectriz. Pero EOC es 90 grados, por lo tanto alfa tomará un valor muy importante. Alfa más 70 es igual a 90 y alfa vale 20 grados. Por aberturas nos vamos a dar cuenta que FOD tiene la misma abertura que A o B, o sea, X equivale a 2 alfa. Podríamos establecer eso, puesto que alfa ya es conocido. X equivale a 2 alfa. ¿Por qué razón? Porque son opuestos por el vértice. Por lo tanto, X es igual a 40 grados, que es el valor que nos estaban solicitando. Así es. Aquí te muestro un reto Vanguard. Tendríamos que desarrollar este ejercicio. Bien, para complementar nuestro desarrollo, vamos a mostrar un grupo de ejercicios. Reforzamos lo aprendido. Tenemos un primer grupo de 7 ejercicios para poder desarrollar lo que nosotros tenemos como concepto de ángulo. Debemos de utilizar todas las herramientas necesarias y toda la información para poder desarrollar cada uno de estos ejercicios. Como puedes observar, hay términos que hablan de bisectrices, de ángulos llanos, ángulos complementarios o ángulos suplementarios. Ok, acá tenemos ángulos de una vuelta, ángulos suplementarios y complementos. Eso sería todo con este tema de ángulos y de conceptos básicos y primarios de lo que son
cálculo de valores angulares. Bien, eso sería todo con este video tutorial. Nos vemos hasta la próxima edición.